grande amor nos has dado. Gracias. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, Te exaltamos, mi Dios. para que seamos hechos hijos de Dios. Gracias, amado Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. No te canses de apreciar Sí, mi ese amor tan grande. No te canses de decirle: Señor, gracias. Dios, gracias. Gracias. Muchas gracias, Padre. Gracias, mi Dios. ¿Qué teníamos nosotros para ofrecerle? Gracias, No teníamos Padre. nada. Gracias, gracias. Es por eso que Él se lo que has hecho, proveyó de Cordero perfecto, Muchas gracias, Señor. para que pudiéramos Oh, Señor, no queremos ser unos malagradecidos. ser aceptados. Al contrario, queremos vivir una vida agradecida delante de tu Gracias. Dios. Qué grande amor. Corazón agradecido. Gracias, Padre. Mi Dios amado. Señor, muchas gracias. Precioso. Qué maravilloso eres tú. Gracias, Qué bendito maravilloso. Dios. Gracias. Porque a pesar de que en tu presencia, Señor, tienes a millares y millares de ángeles que adoran Sí, tu mi nombre, Dios. exaltan tu nombre a una voz perfecta, Señor. Oh, Señor. Tienes una sinfonía delante de ti, Señor, que son voces angelicales, Señor. Pero dice tu palabra que Hace caminar en medio nuestro. ¿quién como tú, oh Jehová? ¿Quién como tú? Tu Señor, que te Que humillas debemos de a adorarte, escucharnos. debemos de exaltarte. Alabad a Jehová, Humillas, Dios mío, pueblo, alabad a Jehová. a estar en medio nuestro, Señor. Porque ¿quién es como tú, que se inclina a mirarnos, No te merecemos. que se no inclina a merecemos tu escucharnos, presencia. No merecemos nada de ti, a oír Señor. nuestra voz, a ver No nuestra merecemos condición, nada de lo que tú nos ofreces. que se inclina a Porque tú escuchar eres nuestra santo, porque tú alabanza, eres perfecto. nuestra Señor, adoración. nosotros no lo somos, Padre. Señor, gracias. Pero Que a Señor, pesar de que tú eres grande ha sido tu amor. perfecto, Señor, mira, Grande ha has sido tu visto misericordia, estos seres mi Dios. imperfectos, Señor, Que ahora podemos y nos has venir delante de atraído a tu presencia, luz. mi Dios. Señor, para que habitamos delante de ti, Señor, Y con toda sinceridad presentarnos ante ti, toda admiración, Señor, mi Dios amado. para que habitemos, Dios amado, delante de ti, adorando tu nombre. Toma lo que soy, Padre. Gracias, Jesús. Toma mi corazón, Señor. Gracias, Señor. Es un Toma mi vida, honor, Padre. es un honor Porque conocer. todo es tuyo, Señor Jesús. Es un honor conocerte, Señor. Sí, sí, Es un bendito honor Dios. conocerte, Padre. Es un honor Grandes conocerte. cosas ha hecho el Señor, nuestro Dios soberano. Porque te revelaste a nuestras vidas. Grandes cosas. Es un honor conocerte. Hoy las contaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos. De generación tras generación, Señor, tú has sido Dios. Es un honor conocerte. Señor, tú eres el mismo, Padre, tú no Que has no levantas tus cambiado. manos. Tú eres el Dios soberano, el Adora Dios a tu que Señor en reina, esta tarde. el mismo Dios Este Señor es un de honor Abraham, de conocerte. Jacob, de Isaac, Y el contempla mismo Dios que abrió el mar, tu que condición, tu mano. abrió, Señor, el río Jordán para que Mira tu tu pueblo pasara. tus flaquezas, tus Ese mismo debilidades. Dios que caminó. Y mira lo grande y maravilloso que es nuestro Dios. Y todavía así nos permite acercarnos a Él.
tanto nosotros los humanos somos los que Y todavía cambiamos, sí los que nos abre la nos puerta formamos para que diferentes, lleguemos los delante de que Él. somos tan indiferentes muchas de las veces. Señor, es un honor Tú sigues siendo conocer. el mismo, Padre. Tú Es un sigues honor siendo tan el Dios de grande, amor, Señor, conocerte. el Dios de misericordia. Antes no éramos ni compasivo. pueblo, ahora somos tu Tú nos pueblo, sigues llamando. Señor. Tú sigues atrayendo al humano hacia ti. Antes no teníamos esperanza, Aún sigues hoy tenemos esperando esperanza a en que ti, vengamos a Señor. Señor, Hoy, gracias. Podemos cantar, Gracias. podemos exaltarte con libertad. Gracias, Señor. Podemos exaltar Gracias, tu nombre, gracias. porque nos has hecho libres, Señor. Gracias, Jesús. Que nos has dado esa libertad. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos y te bendecimos, Dios amado. Gracias, Señor. Porque tú eres bueno, Señor, con nosotros.
Damos un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pueden sentarse, por favor. Eso que el salmista decía, que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En esta armonía de adoración al Señor es maravilloso estar juntos. Amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor, así como estamos ya. Después recogemos la ofrenda. Y vamos a abrir nuestras Biblias, porque el Señor nunca deja de sorprendernos. Siempre está sorprendiéndonos por todos los medios, por su palabra, aún más. Vaya abriendo su Biblia conmigo en Colosenses capítulo 1. Vamos a dar lectura. Gloria al Señor. Colosenses 1, desde el verso 20 al 23, dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecieseis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermanos, algo muy común que se puede ver en el mundo y lamentablemente también en las iglesias es la enemistad. Y si en algún momento, o quizá alguno de los que estamos acá, vivimos con alguien en enemistad, fíjese que es algo, si usted lo ha experimentado, es algo muy terrible. Si lo experimentó antes de Cristo, o sea, antes de que usted viniera o que el Señor lo atrajera a él, fíjese que si lo experimentó, usted tiene memoria y sabe muy bien que es una cosa horrible vivir en enemistad, ¿verdad? Tener enemistad con alguien, hermanos, híjole, es horrible. Fíjese, si usted tiene enemistad con sus vecinos, es terrible, porque si ellos también tienen enemistad con usted, fíjese que siempre está a la expectativa, a ver con qué me van a salir ahora, a ver qué van a hacer ahora. ¿Sí? Entonces es una cosa horrible, la cual no hay tranquilidad. Usted sale de su casa y no está confiado. Pero fíjese esto, hermanos, que cuando usted tiene una relación de amistad con sus vecinos, usted puede salir y hasta
Si quiere, se le olvida su casa abierta, la deja tal vez, y los vecinos vienen, lo que van a hacer es cerrar su casa y cuidar su casa. Sí, en una ocasión, yo tengo unos buenos vecinos. En una ocasión, esto es algo gracioso, pero eso pasó, que llego a mi casa y que se me olvida mi llave. Y pues se me hizo fácil quitar la tela y abrí la ventana y me metí por la ventana. Pero mi vecino dice que nomás vio una cabeza negra metiéndose a la casa. Y ya yo llegué, iba cansado, ya me relajé un rato y me acosté ahí, la cama, y me llama mi vecino y me dice: oiga, Vicente, ¿está usted en su casa? Y le digo: sí, yo estoy acá. No salga, dice, porque ya va a llegar la policía y se lo pueden llevar. Pero, ¿por qué? Le digo: es que nomás vi que una cabeza negra se estaba metiendo a su casa y por eso le llamé a la policía. Pero fíjese, o sea, le digo, y eso es una gran ventaja, ¿no? Ya después en confianza les platico el resto del relato, pero le digo, es una confianza porque uno puede salir y sabemos que los vecinos están al tanto de nuestra propiedad, de nuestras cosas que tenemos, y eso da tranquilidad. Pero por eso le digo, cuando hay enemistad es terrible, siempre se está uno cuidando las espaldas. ¿Sí o no? Siempre es así. Entonces, si usted en algún momento o en este preciso momento tiene enemistad, lo que debe de hacer es hacer las paces, ¿sí? Ir y ponerse a cuentas con esa persona. Es por eso, fíjese, yo le decía al principio de que lamentablemente en la iglesia del Señor se ve estos casos, que no debería, pero se ve. Por eso el Señor Jesús, cuando dice acerca de la ofrenda que traes a la casa del Señor, dice: antes de que presentes tu ofrenda al Señor, dice, si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda ahí, no la presentes. Anda, ve y arregla el asunto con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sí se da cuenta que es bien importante eso? Y para poder nosotros acercarnos al Señor, hermanos, a nuestro Padre Celestial, es necesario estar reconciliados, ¿verdad? Es necesario estar reconciliados. Y como esta serie es la suficiencia de Cristo, lo maravilloso de esto es que ya lo entendemos, de que Cristo es nuestro reconciliador. Amén. Cristo es nuestro reconciliador. El tema de hoy es reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Y eso, hermanos, es lo que nosotros debemos de celebrar. Celebrar, hermanos, porque fíjense que usted y yo no teníamos ninguna virtud, no podíamos hacer nada para poder ser reconciliados. No podíamos hacer nada. Nada de lo que nosotros hubiéramos podido hacer, hermanos, nada nos hubiera podido reconciliar ante nuestro Padre Celestial. Porque todo lo que hacíamos era sucio. Todo. Sin Cristo, todo lo que hacíamos era algo sucio, como trapos de inmundicia, dice la Biblia. Pero ahora lo que hacemos en Cristo, hermanos, el Padre lo ve como algo limpio. Como decía nuestro hermano, que lo recibe el Señor así como algo agradable, como un aroma fragante. ¿Pero por qué? Porque estamos reconciliados. Solamente imagínense, cuando hay una enemistad, si alguien, fíjese, si esa persona que tiene enemistad con usted y va y le lleva un regalo, ¿qué es lo que usted va a pensar? No, pues ni siquiera lo va a recibir, y también aquel ni se lo va a dar. Pero si lo lleva o ve algo ahí que llevaron y tiene enemistad con los vecinos y está en la puerta de su casa, usted va a decir: híjole, ¿qué será? No va a ser que sea una bomba. ¿Entiende? Va a ser así. Pero fíjense, hermanos, que ahora nosotros tenemos esto maravilloso, y por eso la semana pasada, ¿se acuerdan que hablábamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo?
Y como les decía la semana pasada, que la cruz de Cristo y la resurrección de Cristo no la podemos separar, es algo que va junto. Entonces fíjense que hay 5 palabras claves que nos revelan la salvación. 5 palabras claves que nos revelan la salvación que nosotros ahora disfrutamos, tenemos, por la cual nosotros ahora podemos acercarnos al Padre y adorarle, como lo hicimos hace ratos, y bendecir su nombre y hablarle así en toda confianza. Número 1, la justificación, que fuimos justificados. Hermanos, fuimos justificados. A pesar de ser culpables, fuimos declarados inocentes. ¿Pero por qué? Porque Cristo llevó nuestra carga. Cristo llevó nuestros pecados. Número 2, redención. ¿Qué es redención, hermanos? Redención es el pago completo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Entiende? El pago completo. Redención es el pago que hizo Cristo. Perdón. Mire, perdón. Número 3, perdón. El perdón de la deuda que nosotros teníamos. El perdón que se nos fue otorgado. Número 4, la adopción. Antes no éramos ni pueblo, dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 1, que ahora fuimos adoptados hijos de Dios. ¿Sí? La gente que no conoce al Señor piensa, o que llevan una religión y todo eso, piensa que todos son hijos de Dios. Si usted habla con personas que son religiosas y le va a decir, no, pues es que todos somos hijos de Dios. Y la Biblia nos prueba lo contrario, hermanos, que no es así. ¿Sí? Que no es así. Es necesario venir a Cristo para que nosotros podamos ser partícipes de esa adopción. Adopción. Número 5, reconciliación. Reconciliación. Y el verbo de reconciliación es catalazo. Catalazo. Y en ese pasaje es lo que estamos viendo, hermanos, que fuimos reconciliados. En el capítulo 1, verso 20 de Colosenses dice, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Esto es bien, miren, hermanos, si lo meditamos, hermanos, es maravilloso. Porque para poder tener una reconciliación con alguien, es necesario, hermanos, que haya arrepentimiento en esa otra persona. Pero, porque si no se pueden hacer las paces, ¿verdad? Pero en esto, hermanos, en este caso, en el caso de nosotros con nuestro Padre Celestial, y es por eso le digo que cada día nos sorprende más, porque a pesar de que Él es tan santo, tan grande, hermanos, Él puso todos los medios para que usted y yo pudiéramos estar reconciliados delante de Él. Y es por eso dice, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Pero Él dice, para que, y por medio de Él, reconciliar consigo, reconciliar consigo, o sea, reconciliar todo con Él mismo. Él, mire, hermanos, esto es así, que Él tomó la iniciativa. Él tomó la iniciativa. O sea, Él era el ofendido y nosotros los ofensores. Pero Él tomó la iniciativa. Qué enseñanza, ¿no? Entonces, reconciliar, ese verbo catalazo da a entender, quiere decir que es un cambio que sufre una relación rota. Una relación rota, reconciliar es ese cambio que sufre esa relación a mejor, afecta esa relación hacia una relación correcta y llena de armonía.
¿sí? Hacia una relación correcta y llena de armonía. ¿Pero por qué? Porque Él nos reconcilió. Hay un pasaje de la Escritura muy conocido que es 2 de Corintios capítulo 5 verso 17. 2 de Corintios 5, 17 dice, ¿nadie lo sabe? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pablo habla de 4 verdades en este pasaje. 4 verdades fundamentales, hermanos. Número 1, habla cuando alguien es reconciliado con Dios, sufre, mire, sí o sí. Sufre sí o sí una transformación. ¿Sí? Cuando alguien es reconciliado, sufre sí o sí una transformación. Entonces, fíjese, eso es bien importante que nosotros entendamos, mire. Porque cuando nosotros sufrimos o experimentamos esta reconciliación, sufrimos esa transformación. O vemos esa transformación en nosotros, hermanos, y entonces fíjese que ese es el cambio, es un cambio de naturaleza. Es por eso que ahora somos más sensibles al Señor, a lo que Él está haciendo, a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Entonces cuando vemos esto, hermanos, vemos que Él hace una transformación en nosotros. Una transformación de una naturaleza a otra, de una naturaleza pecaminosa a una naturaleza espiritual que tiene una relación con el Padre. Pablo presenta los resultados Pablo presenta, hermanos, el resultado de la muerte y la resurrección de Cristo y, hermanos, y la muerte del creyente. Ahí es donde ¿cómo le dijera? Se efectúa esa naturaleza. Cuando Él muere, lleva el precio de nuestros pecados y resucita, nos da la victoria, hermanos. Fíjense, lo que está sucediendo ahí es que está haciendo ese sacrificio maravilloso y perfecto que nos correspondía a nosotros, pero Él tomó el sacrificio y lo puso en la cruz. Por eso Pablo dice que Él clavó la carta de los decretos que estaban en contra nuestra. ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos, pudiéramos estar reconciliados. Y en la muerte de Cristo nosotros nos identificamos, porque ahora nosotros en esa reconciliación sufrimos esa transformación. ¿Muerte ¿qué? Muerte al viejo hombre. Amén. Muerte al viejo hombre. Nosotros ya no debemos de vivir haciendo las cosas que hacíamos antes. Por eso le digo, si alguien que dice que es cristiano y está aquí y vive en enemistad, debe de arreglar su vida, porque ya no debe de vivir de esa manera. Porque ahora, como justificados o reconciliados con Cristo, hermanos, nosotros debemos de entender claramente que debemos de vivir en paz con todos. Y eso es lo que el apóstol Pablo enseña a los romanos. Dice que en lo que corresponde a vosotros, dice, estad en paz con todos. ¿Sí? Entonces, hemos recibido el beneficio de ser restaurados para aquello original que Dios creó. O sea, Dios nos creó a nosotros, hermanos, para buenas obras. Y para eso nos creó desde el principio. De hecho, cuando Él pone a Adán en el huerto, lo pone para
para cuidarlo, para labrarlo, para cuidar lo que él había hecho, para cosas buenas. Jamás puso al hombre el Señor para que pecara, no, sino lo hizo para cosas buenas. Entonces, cuando nosotros sufrimos, hermanos, esta transformación, entonces volvemos otra vez al estado del cual él con ese deseo creó al hombre. De esa manera, para que nosotros vivamos sirviéndole, haciendo buenas obras. Entonces, fíjese, para eso fuimos reconciliados y para eso fuimos transformados. ¿Para qué? Para amarle a Él, para servirle a Él. Porque lo que sucede, hermanos, al estar en enemistad, fíjese que tenemos esa naturaleza que solamente sirve, como dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, verso 1, que sirve solamente a esa corriente, y la corriente del mundo, la cual está bajo la influencia de Satanás, bajo el poder de Satanás. Y nosotros, hermanos, ahora que estamos en paz con Dios, hermanos, siendo transformados, hermanos, vivimos para Él. Tenemos que vivir para Él haciendo buenas obras, o sea, honrándole. Amén, o sea, honrándole. La siguiente palabra que el apóstol Pablo resalta aquí es que la reconciliación solamente es a través de Cristo. La reconciliación solamente es a través de Cristo. Porque Él es el único que murió y resucitó. Entonces nosotros ya entendemos esto, ¿verdad? De que solamente por medio de Él podemos ser reconciliados. O sea, solamente por medio de Él, hermanos, usted y yo podemos estar delante del Padre sin ser consumidos. ¿Se me acabó el tiempo? Mire. Por favor, apaguen sus teléfonos. Bueno, entonces solamente por medio de Cristo Jesús podemos estar de pie delante de Él. Fíjese, en el verso 18, ahí en 2 Corintios 5, dice: y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Mire, por Cristo. O sea, no hay otro medio para poder estar delante del Padre. No hay otro medio. Entonces, por eso, ni nuestras buenas obras, ni nuestras buenas ofrendas, ni nuestros buenos diezmos puede ponernos delante del Padre. Solamente Cristo Jesús. Solamente Cristo Jesús. Y es por eso que lo que debemos de hacer nosotros es imitar a Cristo. ¿Entiendes? Solamente Cristo Jesús. Entonces, tal vez algunos van a decir: entonces, ¿para qué sirvo? ¿O para qué hago bien las cosas? ¿O para qué ofrendo? ¿Para qué diezmo? ¿Para qué hago bien a los demás? Bueno, el Señor Jesús dijo a los fariseos, dice: miren, ustedes olvidan la justicia. Dice, deberían de hacer esto primero sin dejar de hacer lo otro. O sea, porque ellos eran muy disciplinados en dar, en hacer oraciones largas, en ayunos y todo eso. Entonces Jesús le dice: no, esto es lo primero, la justicia, y luego lo demás. ¿Sí me entienden? Entonces, para que no haya ningún malentendido. Número 3, nos dio el misterio de la reconciliación. ¿Sí? Nos dio el misterio de la reconciliación. Entonces ya hemos estado hablando de esto, de que Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Ustedes y yo somos portadores de la voz de Dios en este mundo. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos ahí donde el apóstol Pablo dice: ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? Entonces es necesario que nosotros prediquemos el mensaje del evangelio,
porque se nos dio el ministerio de la reconciliación. Número 4, el mensaje de la reconciliación debe de predicarse a todos, sin discriminar a nadie. Entonces, el mensaje debemos de predicárselos a todos, hermanos, a todos. A veces nosotros cometemos graves errores que no predicamos el mensaje de la reconciliación, y si lo predicamos, se lo predicamos a gente que nos cae bien. A veces vemos a personas así mal encaradas y decimos, no, no, me pueden dar unos golpes. ¿Entiendes? Y decimos, no, no. Fíjense, nosotros estamos haciendo acepción de personas, cuando la Biblia nos está mostrando de que este mensaje de reconciliación debemos de predicárselo a todos, sin excepción alguna. Entonces nosotros, hermanos, no debemos de hacer acepciones. La reconciliación, hermanos, también vemos que incluye la creación. Y ahí en Romanos capítulo 8, verso 21, Romanos 8, 21, dice la palabra: porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción. Porque, mire, hermanos, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto es tremendo, pues, porque en el huerto del Edén, hermanos, cuando el hombre pecó, se originó esta condenación, que en la ciencia se le llama las leyes de la física. Ahí se originó. Y una de esas leyes, ya hemos hablado en otras ocasiones, de esta ley de la entropía, de que nos enseña de que todo tiende a acabarse, a oxidarse, ¿sí? Y esa es una de las leyes de la física. Pero fíjense, hermanos, que ahí en el huerto del Edén, ahí inició todo esto y contaminó todo, no solamente al hombre, sino que toda la creación se contaminó. Es por eso vemos animales feroces, ¿me entiende? Es por eso que no podemos convivir con los leones. Si usted va a la selva o a África donde hay leones, vamos acá al zoológico, ¿no? O al Wild Animal Park, o donde quiera ir a ver al león, ¿no? Pero lo mira, pero de lejecitos. ¿Por qué? Porque sabemos que si nos acercamos a uno de esos animales, nos mata. Pero ¿por qué sucede eso? Fíjese que no fue así. No fue así, hermanos. El plan de Dios no fue así, sino que el hombre tenía que señorear sobre todo. Dios puso un orden. Miren, hermanos, Dios puso un orden en la creación. Pero al momento que el hombre pecó, hermanos, se desorganizó. Al momento que el hombre pecó, se desorganizó todo. Es por eso que el viernes hablábamos de un tema muy interesante. Y no sé si todos estuvieron ahí, todos los matrimonios, pero si no, pues no lo grabamos. Pero hablábamos de papeles invertidos en el matrimonio, el cual es algo que la verdad Dios está hablando a nuestras vidas, ¿entiende? Pero ¿por qué sucede eso, hermanos? Por esto, hermanos, por el pecado de ahí. Desde ahí fue, desde Edén, del huerto del Edén, cuando pecó, toda la creación fue contaminada. Eso es tremendo. Por eso, fíjese, a veces nosotros pensamos que nuestras acciones no van a afectar a nadie. Dice, déjame, es mi vida, ¿qué les importa? Así soy yo. ¿Me entiende? No, hermanos, no. Fíjese que
lo que hacemos nosotros afecta a terceros. ¿Sí? Lo que hacemos nosotros afecta a los demás. Eso es lo que yo les decía a los hermanos del día viernes. De que la actitud que toma el esposo o la esposa en el matrimonio afectará a los hijos, a los nietos y a los que vengan. Pero nunca pensamos en eso, ¿verdad? Nunca pensamos. Pero fíjese, aquí podemos ver esto, hermanos, de que esa enemistad, dice, se creó ahí o inició ahí en el Edén. Y por esa enemistad, hermanos, fíjese, el ser humano condenado, pero Dios en su gracia y en su misericordia provee al reconciliador, a Cristo Jesús. Y eso es lo glorioso, hermanos. El salmista lo entendía muy bien, que todo estaba bajo condenación por esa causa, por el pecado. Él entendía, por ejemplo, en el Salmo 102, verso 25. Fíjese cómo lo dice el salmista. Dice: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán. Dice, ellos perecerán. Entonces, si pensamos nosotros que este mundo es nuestro hogar y que esto es todo lo que tenemos, hermanos, mire, la Biblia nos está mostrando de que también este mundo, por más fuerte que se vea, perecerá. ¿Sí? Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Mire, esto a nosotros tiene que darnos seguridad. Si ahora estamos reconciliados con Él, hermanos, debe de traer mucha paz a nuestro corazón, porque la palabra del Señor dice que Él permanecerá. Todo se terminará, todo lo que vemos se terminará, pero Él permanecerá. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerá. Es lo que les estaba diciendo el jueves. ¿Se acuerdan? Cómo la tierra, cuando es virgen, produce de tal manera, y después de varios años sin darle descanso, ve que se cansa, se va acabando su fuerza. Y así está. No, pero dice el hombre dice, no, es el sobrecalentamiento global. No, mire, hermanos, nosotros como cristianos tenemos la respuesta, y la respuesta nos lo da la palabra de Dios. ¿Y sabe cuál es? El pecado. Y el pecado trae enemistad con Dios. Y esa enemistad es condenación. Amén. Condenación. Entonces, por eso fíjese que todo perecerá, dice el salmista, que como vestidura se envejecerá. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Él es el principio y el fin. Amén. Él es el principio y el fin. Porque no cambia Él. Es por eso que, hermanos, el profeta Isaías dice, y lo dice de esta manera, que Él es el alto y el sublime, el que habita, ¿cómo dice? El que habita la eternidad, no en la eternidad, la eternidad. Fíjense, hermanos, entonces por eso el salmista lo dice de esta manera: tú eres el mismo y tus años no se acabarán. ¿Por qué menciona por qué dice años acá? Para que nosotros podamos entender, ¿no? Por ejemplo, cuando en nuestros tiempos, hermanos, dice, pensamos en una persona que tiene más de 100 años y decimos, híjole, 100 años. Pero cuando vamos pegándole a los 70 decimos, no son poquitos. ¿Sí? Pero ¿sí se da cuenta? Porque cuando teníamos 20 decíamos 50, y ahora que tenemos 50 decimos, no, son bien pocos. Pero ¿para qué? Para que nosotros podamos tener un
un poquito de idea, hermanos, que dice el salmista que los años del Señor no se acabarán. O sea, su tiempo no se acabará, porque Él es el que habita el tiempo. Entonces, hermanos, fíjense, vivir en enemistad en un tiempo, en un lapso de tiempo, es algo pesado, algo desgastante. Y cuando hacemos las paces, si es con un amigo, con un familiar, porque fíjese, eso es lo que sucede, las familias se pelean y viven en enemistad. ¿Por qué se pelean? Porque tu hijo le pegó a mi hijo, o porque tu hija le sacó la lengua a mi hija. ¿Me entiendes? Por eso. O se pelean por herencias, o se pelean por cualquier cosa, se pelea el ser humano. Mire, y viven en enemistad. Y después tal vez reaccionan y hacen las paces, pero ya pasó un montón de tiempo y desperdiciaron ese tiempo. Pero eso les causó a ellos estragos, alejanía, desaprovecharon las oportunidades. ¿Me entiende? Pero imagínense, hermanos, vivir una eternidad en enemistad. Imagínense nada más, vivir una eternidad en enemistad. Pero ahora imagínense usted vivir una eternidad en paz con Dios. Eso es glorioso, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos sido justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiende? Eso es confortante y eso es alegría a nuestro corazón. Por eso, hermanos, no debemos de ponernos tristes, no debemos de bajar nuestro rostro, debemos de estar alegres siempre. ¿Por qué? Por eso el apóstol Pablo decía: regocijaos siempre, os digo, regocijaos, alégrense en el Señor, alégrense en el Señor, porque mire, todo acabará. Hay quienes dicen: no, si yo me sacara la lotería, no fuera el hombre más feliz, o fuera la mujer más feliz. Si tú me compraras el carro que quiero, olvídate, sería el más feliz. No es así, porque le va a durar, si mucho, un año el olor a nuevo, y de ahí ya sabe. ¿Para qué le digo? ¿Entiende? Todo se acaba, y también lo creado, este mundo, dice el salmista. En segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas serán desechas. Oiga, todas estas cosas serán desechas. Entonces, mire, hasta su casa de $3 millones será deshecha. No va a quedar en pie. Nada va a quedar, hermanos. Todo será deshecho. Entonces, es por eso le digo, mire, la posición que nosotros tenemos en el Señor es maravillosa, porque estamos en paz con Dios, porque somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo. ¿Entiende? Entonces, fíjense, hermanos, esto es lo glorioso. Estar reconciliados con Él hemos sido transformados, y por eso las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas, y esas son las cosas hechas nuevas, es que estamos en paz con Dios. Entonces dice que serán las cosas deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces dice el apóstol Pedro: si todas estas cosas se van a acabar y ahorita tienes tú una nueva posición delante de Dios, entonces ¿cómo no vas a vivir o andar en una santa
y piadosa manera de vivir. O sea, delante del Señor, vivir solo para Él. Si Él es lo seguro. ¿Me entiendes? Si Él es lo seguro. No este mundo, no este país, hermanos. No, si tienes papeles o no tienes papeles, eres residente o no eres residente. No, hermanos. Estar en paz con Dios, eso es lo más importante. Estar reconciliados con el Señor. Apocalipsis capítulo 21 verso 1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Oiga, el primer cielo y la primera tierra pasaron, o sea, se acabaron. Y ahí va su casita. Y ahí va su carrito. ¿Entiende? Y ahí va su amor, si ahí está y ahí va su corazón, si ahí estaba su corazón. Pero si su corazón está con aquel que vino y nos reconcilió, qué dichosos. ¿Por qué? Porque miren lo que dice. Dice, yo Juan vi verso 2, dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, desde el cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo, decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él mora con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni calor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, se acabaron. ¿Sí? Se acabaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Si para ti esto es un mito, la palabra del Señor nos muestra de que son fieles y verdaderas, y tenemos la palabra profética más segura, a la cual nosotros hacemos bien estar atentos, porque nos está hablando de una esperanza maravillosa, el cual nosotros ya tenemos comprobado de que todas estas cosas, todo lo que nos rodea, hermanos, está pasando, se está acabando. Y si no, hay que vernos en el espejo, ¿verdad? Fíjese que por cuanto el Padre tuvo a bien, por medio de Cristo, reconciliarnos, volvemos otra vez al pasaje base, Colosenses capítulo 1 verso 20, reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En otras palabras, no fue solo el beneplácito de la deidad, hermanos, no fue solo el beneplácito de la deidad que morase toda la plenitud en Cristo, sino también que Cristo reconciliare consigo todas las cosas. Mire que hay dos reconciliaciones que aquí en este pasaje menciona, y es, número uno, la reconciliación de las cosas y la reconciliación de personas. Lo primero, o sea, de las cosas, es a un futuro, mientras que lo segundo, que son las personas, es algo que podemos vivir ya. Amén. Es algo que nosotros podemos experimentar y gozar de esta maravillosa reconciliación que tenemos, porque estamos ahora delante de nuestro Padre Celestial. Cuando la Biblia dice, ahí en este pasaje, en el pasaje base, dice donde que Él reconcilió todas las cosas, toda la creación,
cuando la Biblia menciona toda la creación, hermanos, hay que excluir algo. Y lo que vamos a excluir ahí es que no incluye a Satanás. O sea, si usted tenía pensado orar por Satanás, pierde su tiempo. Sí, va a perder su tiempo. ¿Por qué? Porque la Biblia misma nos enseña de que no incluye a Satanás. En el verso 20 dice, de Colosenses 1, dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Yo oía a un pastor que decía que había una persona que estaba orando para que se convirtiera Satanás. ¿Me entiende? Entonces, pues la verdad es que no conocemos, o se hace por ignorancia de la palabra del Señor. Porque en Mateo capítulo 25, verso 41, fíjese lo que dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, fíjese, el hombre, hermanos, Satanás ya fue condenado. ¿Sí? Satanás ya fue condenado. Entonces, el hombre, hermanos, todavía está esperando esa condenación. Cuando en Apocalipsis habla del trono blanco, ahí será el momento. Pero mire, entonces Satanás ya fue condenado. Ya no hay ninguna esperanza para Satanás. Pero gracias, hermanos, gracias a Dios que el ser humano tiene esa esperanza. Entonces dice, miren lo que dice en Primera de Corintios capítulo 2, verso 9. 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo está citando Isaías 64:4. Pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice, mire, hermanos, dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de los hombres. Fíjense, esas son las cosas que están preparadas para todos aquellos que le amamos al Señor. Entonces, por eso les digo, mira, hermanos, esto es lo maravilloso, y lo que podemos disfrutar ya es la reconciliación. Amén. Estar en paz con Dios. ¿A poco no le trae confortamiento, alegría, gozo, confianza cuando usted en alguna situación donde tal vez nadie está a su lado y no puede estar a su lado y está solo, y en ese momento usted se acerca así con toda confianza al Señor? ¿A poco no le trae confortamiento? Amén. Sí, ¿cómo no? ¿Por qué? Porque ahí está su esperanza siempre. Ahí está la esperanza. Entonces, ¿por qué todo el ser humano necesita la reconciliación? ¿Y por qué nosotros necesitábamos la reconciliación? Estoy hablando ahora de los que ya estamos en paz con Dios. ¿Por qué? Porque éramos enemigos de Dios, íbamos rumbo a la condenación eterna. Estábamos en enemistad. Colosenses capítulo 1, verso 21 dice que éramos enemigos. Este verbo enemigos dice que éramos odiosos. Es lo que quiere decir. Bueno, no se lo digo en griego porque está difícil. Pero dice que éramos odiosos, hostiles.
hostiles. También adversarios. ¿Y a quién se le conoce en la Biblia por adversario? Satanás, sí, porque también ese mismo verbo da o quiere decir Satanás también. Satanás, enemigo. Entonces éramos enemigos, éramos aborrecidos de Dios. Aborrecidos de Dios. Es por eso cuando los fariseos, hermanos, trataban ellos de aparentar religiosidad y hacían ayunos, oraciones, demacraban su rostro, daban grandes ofrendas, diezmaban de todo, pero su corazón estaba lejos de Dios. Fíjese que ellos nunca encontraron justicia delante de Dios. Y Jesús se los dijo: ustedes lo que son sepulcros blanqueados, les decía. Sí, solamente son sepulcros blanqueados. Aparentan algo bonito, pero por dentro nada que ver. Entonces, miren, hermanos, esto podemos ver que esa reconciliación consigo mismo, donde vemos el pasaje base, vemos que Él puso todos los medios. Por eso Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. Pero al amar al mundo, dice, no quiere decir que todos automáticamente son salvos. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el verso 19 del capítulo 3 de Juan. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Fíjese, las obras reprendidas. ¿Por qué? Porque para que pudiera haber una reconciliación, nosotros tuvimos que ver nuestra condición, ¿verdad? Él hizo todo para que nosotros miráramos nuestra condición, y al ver nuestra condición nosotros caímos rendidos delante de Dios. Amén. Caímos rendidos delante de Dios. ¿Por qué? Porque dijimos: qué amor tan grande que el Señor nos ha dado. Pero fíjense que hay hombres que a veces consideran y ven su condición, pero ellos quieren vivir en las tinieblas, haciendo lo malo, aborrecen la luz, como los fariseos en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, viendo que estaba haciendo Jesús cosas grandes, hablando de la palabra, y ellos lo aborrecían, inventaban cosas. Y eso mismo es lo que hace el ser humano en estos tiempos. Por eso los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. El hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. Salmo 5:5. Sí, el Señor abomina a esos hombres. Y eso era lo que éramos nosotros. Eso era lo que éramos nosotros: mentirosos, tramposos, borrachos, mujeriegos, todo lo que usted piense, hermanos. Sí, pero mire, hermanos, el Señor vino con tanto amor y proveyó el Cordero perfecto para que fuéramos reconciliados. Pero había un propósito. ¿Para qué? Para que nosotros, verso 22 de Colosenses 1, para que fuésemos nosotros en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Santos, hagios es el verbo, hagios. Y este verbo da a entender moralmente sin culpa. Moralmente sin culpa. También es consagrados, o sea, dedicados a Él. ¿Sí? Dedicados a Él.
Nosotros, hermanos, por eso, mire, para eso fuimos reconciliados. ¿Para qué? Para que fuéramos dedicados a Él. Pablo decía, mire, él entendiendo todo esto, él dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ojalá que así nosotros también vivamos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que vivamos nosotros para Cristo, que vivamos nosotros por Cristo. Hermanos, ese es el propósito por el cual fuimos reconciliados, ¿sí? Para que fuésemos santos sin mancha. Sin mancha. Y aquí este verbo, hermanos, da a entender que para que fuésemos sin tacha. Y está dando a entender como una vestidura. Como una vestidura, hermano, que esté intacta, limpia. Limpia. Así debemos nosotros de vivir todos los días de nuestra vida, porque para eso fuimos reconciliados. Para eso fuimos reconciliados. Sin mancha. También ese verbo da a entender sin arruga. Sin arruga. Miren, hermanos, por eso, aunque sea ropita vieja, lo que hacemos nosotros es que la metemos a lavar, ¿verdad? La metemos a lavar, le damos una planchadita para que no se vea ahí como masticada de vaca, ¿no? No, sí, que no esté tan arrugada. ¿Y para qué? Para que uno se vea presentable. Bueno, si nos preocupamos vernos, miren, hermanos, bien delante de la gente, nosotros debemos de preocuparnos de vernos bien delante de Dios. Amén. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Que Dios se agrade al vernos. ¿Para qué? Porque para eso fuimos reconciliados, para ser santos y para vivir sin mancha delante de Él. No estoy hablando, hermanos, de una perfección de tal manera que usted no va a hacer nada o no va a pecar por alguna equivocación, ¿me entienden? No, tampoco es licencia para pecar. ¿Sí? Como seres humanos puede hacer algo, ¿me entienden? Decir algo. Pero que al considerar eso, usted venga delante del Señor y se ponga cuentas con Él. ¿Sí? ¿Por qué? El propósito de Dios es que cuando nosotros pecamos, por eso el apóstol Juan dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno de ustedes ha pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea que está diciendo, mire, reconoce lo que has hecho. Mira y dile al Señor, Señor, como dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno. Mira, lo que hice es algo bárbaro, perdóname. Sí, perdóname. Entonces, sin mancha. Y dice también irreprensibles. Irreprensibles. Anencletos es el verbo. Sin cargo alguno. Eso es, sin cargo alguno. Si alguno de ustedes ha infringido alguna ley, ya sea de tránsito o lo que sea, aquí, y usted tuvo que ir delante del juez, ¿cuántos han ido delante de un juez? Nomás 1, 2, 3, 4, ya, varios. Por ejemplo, fíjense, ¿qué les dijeron? A ver, el juez dice, a ver, ¿cuáles son los cargos? ¿Verdad? ¿Cuáles son los cargos? Ibas manejando, donde tenías que manejar a 45, ibas a 90. Estás manejando sin licencia. Esto, ¿me entiende? Esos eran los cargos. Entonces, lo que está diciendo acá, este verbo es irreprensible. Irreprensible. Mira, hermanos, nosotros ahora delante del Padre estamos irreprensibles. Gloria a Dios por eso. Por nuestros pecados pasados han sido quitados, borrados, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Amén. Mire, todo eso fue quitado. Y entonces, cuando nos mira el Padre, hermanos, mira nuestro currículo, nuestro expediente,
Y dice, no, pues sin cargo alguno, sin cargo alguno, sin cargo alguno, sin cargo alguno. ¿Sabe por qué? Porque Cristo llevó todo el peso de nuestro pecado. Amén. Pero debemos, al ver, miren hermanos, al haber sido justificados, al haber sido reconciliados, ahora nosotros debemos de vivir esa vida. Mire, esa vida. Que si no se nos acuse o que no hayan cargos en contra nuestra. O sea, que no vivamos deliberadamente pecando ahora. Por eso este verbo dice, y irreprensibles, sin cargo alguno, o también es no acusados, no acusados. Entonces no debemos de vivir una vida, hermanos, de pecado delante de Dios, sino que debemos de llevar una vida, al haber sido reconciliados, una vida santa, sin mancha e irreprensible delante de Él. Terminamos. 3 evidencias de que estamos reconciliados con Dios. 3 evidencias. La primera es permanecer fundamentados en su palabra. Permanecer fundamentados en su palabra. Al nosotros permanecer fundamentados en su palabra, hermanos, nos indica que hemos sido reconciliados con el Señor, porque no hay otro fundamento más. Amén. Número 2, y fundamentados es hermanos, primero, y es quedarse. También es insistir, ¿entiende? Quedarse e insistir, o sea, en su palabra. Número 2, firmes en la fe. Firmes en la fe. La evidencia número 2 de que hemos sido reconciliados con Dios es que estamos firmes en la fe, o sea, inmóviles. Estamos ahí, permanentes. Podemos decir como el salmista: ¿a quién tengo yo, Señor, fuera de ti? ¿Sí? ¿A quién tengo yo, Señor, fuera de ti? No tengo a nadie más. Firmes en la fe. Número 3, sin moverse. Sin moverse. O sea, este verbo da a entender sin irse a otra parte. ¿Sí? Sin irse a otra parte. ¿A dónde? El salmista dijo también: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me fuera a las estrellas, ahí estás tú. Si me fuera a lo profundo del abismo, ahí estás tú. Si me subiera a las alas del alba, dice, y me llevara al otro lado, ahí estás tú. Suficiente es nuestro Señor Jesús. Amén. Y fue suficiente para nuestra reconciliación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias por este tiempo hermoso. Señor, muchas gracias. Que tu palabra preciosa, Señor, pueda obrar en el corazón de cada uno, de tal manera que podamos apreciar, Dios amado, este privilegio tan maravilloso que tenemos de estar reconciliados contigo, y que podamos vivir delante de ti una vida santa, una vida limpia delante de ti, Señor. Ayúdanos cada momento, cada día. Gracias por esta oportunidad, Señor, porque tú eres el que hizo todo. Tú pusiste todos los medios. Señor, tú pusiste el cordero perfecto, hiciste el sacrificio perfecto, pagaste el precio completo por nosotros, Señor. Por eso podemos entrar y podemos venir delante de ti. Muchas gracias, amado Dios. Gloria a Dios. Amén.